Bueno, entonces ya estamos comenzando la clase con la grabación. Entonces vamos a pasar a la presentación. Y les comento que por la forma en que se inició la grabación, yo ahora, bueno, voy a intentar hacer algo, salirme de esto y volver a ingresar, porque no podía ver ninguna reacción de ustedes. Bueno, sigo, vamos a ver. Sigo sin poder ver todo el grupo. Vamos a ver si de esta manera lo logro. Y si no, bueno, no logré. Resulta que yo no puedo ver ningún tipo de reacción de ustedes, participación en el chat o si levantan la mano. Así que si ustedes tienen alguna pregunta o si en algún momento hay problema en el video o problema en el audio, ustedes encienden su micrófono y me lo hacen saber porque no puedo ver las reacciones. Entonces, el día de hoy tenemos la clase continuando con la unidad 2, metabolismo de carbohidratos, y vamos a tener un tema que lo vamos a desarrollar, espero completamente, que es la gluconeogénesis, y si nos queda tiempo vamos a comenzar a introducir el tema de la ruta del fosfogluconato. Entonces, gluconeogénesis, ¿qué significa? Bueno, génesis es formación, gluco viene de glucosa o de carbohidratos y neo de alguna manera significa de nuevo. Entonces, esta es una ruta metabólica que va a describir cómo se puede sintetizar glucosa a partir de sustratos energéticos, perdón, sustratos químicamente más sencillos que la glucosa. Es formar glucosa de nuevo. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el esquema general de la síntesis de carbohidratos, podemos ver acá en la diapositiva, espero que se logre ver, y si alguien no lo logra ver, pues me dice para ver, resolver, que hay dos áreas, una que está marcada o enmarcada en amarillo, es toda esta área, y esa nos describe el metabolismo de síntesis de carbohidratos en animales. En este caso, hay sustratos como lactato, como piruvato, como aminoácidos glucogénicos, como glicerol, que es uno de los productos que se liberan cuando se degradan las grasas de reserva, los triacilglicéridos. Entonces, estos 4 distintos tipos de sustratos van a producir fosfoenolpiruvato, y a partir de fosfoenolpiruvato se puede formar glucosa 6-fosfato, es decir, que la ruta metabólica entre fosfoenolpiruvato o en algunos casos a partir de piruvato a lactato hasta glucosa 6-fosfato es a lo que en animales se conoce como gluconeogénesis. ¿Y por qué les sirve la gluconeogénesis a los animales? Bueno, puede servir para liberar glucosa a la sangre y que sirva de sustrato energético al resto de células. ¿Por qué es importante esto? Y aprovecho para mencionar, eso no lo hicimos, pero es pertinente que lo haga ahora, que hay cierto tipo de células del organismo humano que utilizan preferentemente glucosa como combustible metabólico. Y dentro de esto vamos a encontrar
una serie de células, órganos o tejidos que tienen el uso de glucosa como único y exclusivo combustible metabólico y otros que lo prefieren, que pueden utilizar otros combustibles metabólicos, pero prefieren utilizar en primera instancia la glucosa. ¿Cuáles son las células o los tejidos que utilizan glucosa como único y exclusivo combustible metabólico? Los eritrocitos. Después están toda una serie de sustratos energéticos, perdón, de tejidos y órganos que utilizan glucosa como principal fuente de energía, y dentro de estos destaca el cerebro, tejido adiposo, las gónadas masculinas como femeninas y la corteza del riñón. Entonces, esos son las células, tejidos u órganos que utilizan primordialmente glucosa como combustible metabólico. Por eso es que cuando una persona deja de ingerir alimentos o consume alimentos con poca cantidad o sin nada de cantidad de carbohidratos, entonces el mismo organismo tiene que buscar sustratos energéticos para generar la gluconeogénesis y a partir de esta liberar glucosa a la sangre para poder proveer de energía a estas células y tejidos. Disculpas por la interrupción, tenía que aclarar la garganta, fue un poco bastante necesario. Bueno, continuamos. Entonces, indicaba que la gluconeogénesis es la síntesis nueva de glucosa, que en animales puede tener distintas funciones, como las que estábamos mencionando, glucosa sanguínea, y para determinadas circunstancias se puede formar glucógeno, también algunos carbohidratos que se suman a glucoproteínas, disacáridos en el organismo humano. Por ejemplo, se puede formar lactosa en madres que están amamantando y también otro tipo de monosacáridos. Bueno, en vegetales, que no es el tema que vamos a desarrollar, también ocurre una síntesis de glucosa, solo que los sustratos energéticos pueden ser más o menos complejos, similares a el de los animales, y aquí hay un área de traslape. En verde está resaltado el metabolismo de síntesis de carbohidratos en vegetales y vemos que la síntesis de glucosa 6-fosfato a partir de aminoácidos glucogénicos y glicerol ocurre tanto en animales como en vegetales. Y además de esto, en vegetales puede ocurrir síntesis de glucosa a partir de CO2. Esto si no ocurre en células animales. Y la fijación de CO2 para formar este sustrato de 3 átomos de carbono, el 3-fosfoglicerato, a partir del cual se puede sintetizar glucosa, eso es una función exclusiva de las plantas. La glucosa 6-fosfato que se forma en las plantas puede dar origen a carbohidratos de las glicoproteínas, disacáridos, por ejemplo, en vegetales, sacarosa, otro tipo de monosacáridos, y entre los
carbohidratos de reserva, almidón. Entonces, va a representar un camino o una ruta de metabolismo primario en la síntesis de carbohidratos. Y aquí, no sé si ya percibieron que en la parte de glucólisis estábamos mencionando ruta metabólica de catabolismo y ahora comenzamos a estudiar la primera ruta metabólica de anabolismo. Regresemos a la glucólisis. En la glucólisis se genera la transformación de glucosa en 2 moléculas de piruvato. Y de estas 10 reacciones habíamos mencionado que 7 de estas reacciones son reversibles. Significa que pueden ocurrir en cualquiera de los 2 sentidos y aquí están marcadas en números en color negro. Pero hay 3 reacciones que son irreversibles. ¿Qué significa de que hayan 7 reacciones reversibles de la glucólisis? Pues resulta ser que, de alguna manera, glucólisis, que es el paso de glucosa hasta piruvato, generando ATP y NADH, puede considerarse que la gluconeogénesis es el proceso inverso, porque en la gluconeogénesis el piruvato se transforma en glucosa y desde ese punto de vista consideraríamos el aspecto termodinámico que si la transformación de glucosa en 2 moléculas de piruvato generando ATP y NADH, si ese proceso en conjunto es exergónico, la pregunta será, ¿cómo puede ocurrir en sentido inverso desde el punto de vista termodinámico? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que como un proceso que ocurre en un sentido de manera exergónica puede ocurrir en sentido inverso. ¿Qué les dice a ustedes la teoría de la bioenergética? ¿Cómo pueden lograr que ocurra un proceso de naturaleza exergónico en sentido contrario? ¿Alguna idea? Disminuyendo el nivel aumentando el nivel de energía para disminuir el desnivel energético entre el sustrato y los productos. Claro, muchas gracias, es correcto. Si el paso de piruvato a glucosa es endergónico, entonces recordemos, en forma general lo hemos mencionado, podemos generar ese proceso cuando se le aporta energía externa o se acopla a otros procesos termodinámicos que sean exergónicos y de mayor magnitud al proceso endergónico que se puede impulsar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar es que hay 7 reacciones que si ocurren en la glucólisis hacia la degradación, pero por el nivel energético y por el nivel de concentraciones a nivel celular de esos sustratos y productos de esas reacciones también pueden ocurrir en sentido inverso. Entonces, la reacción de piruvato a glucosa al menos tendría 7 reacciones comunes con la glucólisis, porque esas reacciones pueden ocurrir en cualquiera de los 2 sentidos. Entonces, eso ya nos va facilitando desde el punto de vista conceptual cómo es que
se puede promover un proceso que es eminentemente endergónico. El paso de piruvato a glucosa sería endergónico. Pero, ¿qué lo facilita? Pues que 7 reacciones pueden ocurrir catalizadas por las mismas enzimas de la glucólisis. Esas mismas enzimas participan en la gluconeogénesis, únicamente generando la reacción en sentido contrario. Y hay 3 reacciones que en la glucólisis son irreversibles. Obviamente, esas reacciones no pueden ocurrir en sentido contrario para la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente se busca otra enzima que catalice la reacción en sentido inverso y se busca otro mecanismo en que estas ocurran. ¿Cuáles son esas 3 reacciones? Bueno, esas 3 reacciones son las que en esta tabla, que no pretendo que veamos el detalle de estas reacciones, pero era la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, la fosforilación de la fructosa 6-fosfato y la transferencia de un grupo fosfato de muy alta energía del fosfonol piruvato hacia el ADP para formar piruvato. Entonces, esas 3 reacciones que ocurren de una forma irreversible en la glucólisis, para que ocurra en sentido inverso, tienen que ocurrir por un mecanismo distinto. Y vamos a comenzar mencionando cómo ocurre esta reacción que tenemos acá. ¿Cuál es la reacción para la glucólisis? La fosforilación de glucosa en glucosa 6-fosfato, utilizando ATP como fuente de energía, teniendo como productos ADP y glucosa 6-fosfato. Es evidente lo que les voy a preguntar, pero sí quiero que alguien me lo conteste y que todos piensen en esto. Esa reacción de la glucólisis, ¿cómo sería exactamente en sentido inverso? ¿Cuáles serían los reactivos para esta reacción que acabo de mencionar? Se necesitaría Perdón, ahí hay eco, tal vez si le baja a su cuando habla. De nuevo, por favor. Reactivos de esa. Tal vez lo que sería es ADP más fosfato inorgánico. No. La reacción contraria de la glucólisis tendría que ser ADP y glucosa 6-fosfato. ¿Sí? ¿Lo ven todos? No puedo ver si están poniendo pulgares hacia arriba porque ya les mencioné que no podía ver. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces, esa reacción en sentido inverso no puede ocurrir teniendo como reactivos glucosa 6-fosfato más ADP para generar ATP y glucosa, porque ¿qué significaría eso? La transferencia de un grupo fosfato desde la glucosa 6-fosfato hacia el ADP. Eso es termodinámicamente imposible. ¿Cuál es la reacción que debe de ocurrir para que ocurra en sentido contrario, de glucosa 6-fosfato a glucosa? Simple y sencillamente la reacción que estoy poniendo acá. Acá lo que tenemos es glucosa 6-fosfato. Aquí haría falta como otro reactivo una molécula de agua. Y es una reacción de hidrólisis de un grupo fosfato que ya sabemos que es termodinámicamente favorable. El delta G' estándar de esta hidrólisis es menos 20.9. Entonces, ocurre por otro mecanismo. Aquí la glucosa 6-fosfato no le dona su fosfato al ADP, sino al agua. Esto sí es termodinámicamente favorable y entonces se genera glucosa libre. Obviamente, como la reacción de la glucólisis era catalizada por la exoquinasa, esta reacción no es catalizada por la exoquinasa, sino por una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. Entonces, aquí estamos viendo que las reacciones que en la glucólisis eran
irreversibles desde el punto de vista termodinámico pueden ocurrir en sentido inverso cuando se utiliza otro mecanismo, otra enzima, y ese otro mecanismo químico implica favorable, en este caso hidrólisis de un grupo fosfato. ¿Qué? La segunda reacción de la glucólisis, que no puede ser, que es irreversible, es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato con ATP para formar ADP y fructosa 6-fosfato. ¿Cuál sería la reacción inversa a el de la glucólisis? ¿Cuáles serían los reactivos acá para esta reacción en sentido inverso? De nuevo, fructosa 1,6-difosfato y ADP. ¿Qué significaría la reacción en sentido inverso? La transferencia de un grupo fosfato de baja energía de la fructosa hacia el ADP. Eso no es termodinámicamente favorable y por eso es que esta reacción en sentido inverso también ocurre por otro mecanismo y catalizado por otra enzima. Esa reacción es la de la fructosa 1,6-bifosfato, teniendo el agua como aceptor del grupo fosfato del carbono 1, teniendo entonces como producto fructosa 6-fosfato y fosfato inorgánico. Esta también es una hidrólisis de grupo fosfato termodinámicamente favorable y por lo tanto que ocurre en ese sentido de manera espontánea y es catalizado por una enzima distinta a el de la glucólisis. Entonces, aquí lo que estamos observando no solo es que 7 reacciones de la glucólisis pueden ocurrir en sentido inverso para generar gluconeogénesis, pero al menos hay 3 reacciones de la glucólisis, como son irreversibles, que en la gluconeogénesis tienen que ocurrir con otro mecanismo catalizada por otra enzima. En este caso, por la fructosa 1,6-bifosfatasa 1. Tenemos ya descritas cómo ocurren estas dos reacciones. Llegamos ahora a esta reacción que ya mencionamos que es una de las más termodinámicamente más exergónicas porque implica la transferencia de un fosfato de muy alta energía del fosfoenolpiruvato hacia el ADP para formar piruvato. ¿Qué significaría esta reacción en sentido inverso? De que el piruvato tendría que recibir energía de ATP para generar un fosfato de muy alta energía. Recordemos que la energía de hidrólisis del ATP para formar agua era o es alrededor de menos 30.5 kilojoules. Por el contrario, el del fosfoenolpiruvato es más de 60, un poco más del doble. Entonces no podría ocurrir esa reacción en ese sentido. ¿Cómo transformamos piruvato en fosfoenolpiruvato? Por una secuencia de 2 reacciones, que son las que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, el piruvato, que es esta molécula, recibe un carbono que se une a su grupo metilo para formar oxaloacetato, una molécula de 4 átomos de carbono. La formación de un enlace carbono-carbono necesita energía y esta es aportada por la hidrólisis de ATP. Esta reacción es catalizada por la enzima piruvato carboxilasa que tiene como grupo prostético biotina. La biotina, como vamos a ver en ese seminario de vitaminas, pues también deriva este cofactor de una vitamina y participa de reacciones de transferencia
de grupos funcionales de un átomo de carbono. Entonces, ¿cómo estamos haciendo favorable esta reacción? Gastando energía de ATP. En la segunda reacción de este proceso, que nos transforma piruvato en fosfoenolpiruvato, el oxaloacetato reaccionando con GTP va a generar fosfoenolpiruvato y se libera GDP y el CO2 que el piruvato había recibido lo vuelve otra vez a liberar al medio como CO2. Entonces, si sumamos esta reacción más esta, nos daría, apuntan, una molécula de piruvato más una molécula de ATP y una de GTP, serían los 3 reactivos, y los productos serían fosfoenolpiruvato, ADP y GDP. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que mediante 2 reacciones catalizadas por 2 enzimas distintas, el piruvato se transforma en fosfoenolpiruvato, teniendo un gasto, que eso es tal vez lo importante que tienen que tener en mente, gastando 2 fosfatos de alta energía. Uno del ATP y el otro del GTP. Pero recordemos que ya eso lo mencionamos en la parte de introducción del metabolismo, que los fosfatos de alta energía del GTP iban a ser obtenidos cuando el GDP reaccionaba con ATP. Entonces el ATP le transfiere un grupo fosfato al GDP para transformarse en GTP y el ATP queda como ADP. ¿Por qué les menciono esto? Porque en su momento les mencionaba que el ATP es el compuesto que puede canalizar toda la energía química obtenida durante el catabolismo y lo puede canalizar directamente o a través de otros nucleósidos trifosfatos. En este caso, es el ATP el que fue el lugar de entrada de la energía almacenada cuando ocurrió catabolismo, pero lo aportó hacia el GDP para que el GTP pueda participar de este proceso. Y además, lo importante de esto es que esas 2 reacciones están catalizadas por la piruvato carboxilasa y por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Bueno, ya aclarando entonces cómo puede ocurrir en sentido inverso esta última reacción de la glucólisis, que sería la primera reacción en la gluconeogénesis, ocurrió a partir de 2 reacciones catalizadas por 2 enzimas usando 2 fosfatos de alta energía. Ahora ya podemos hacer una tabla que nos muestra ahora sí la gluconeogénesis a partir de piruvato. Obviamente es primero la carboxilación del piruvato de 2 moléculas de piruvato, la transformación de 2 moléculas de oxaloacetato en 2 de fosfoenolpiruvato. Estas reacciones también son irreversibles en ese sentido porque están gastando 2 fosfatos de alta energía. Después tenemos 4 reacciones que pueden ocurrir en cualquiera de los 2 sentidos. Son reacciones de la glucólisis o de la gluconeogénesis, dependiendo en qué sentido ocurre. Y después
después de la formación de gliceraldehído y dihidroxiacetona, una condensación aldólica para formar fructosa 1,6-difosfato, y después tendríamos ya reacciones únicas, ya no con 2 moléculas como las anteriores, en donde la primera es exclusiva de la gluconeogénesis, que sería la hidrólisis del grupo fosfato 1 de la fructosa 1,6-bifosfato, la isomerización o la mutación de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, eso puede ocurrir en cualquiera de los dos sentidos, y después tenemos la hidrólisis de un grupo fosfato de la glucosa hacia la glucosa libre, también exclusiva de la gluconeogénesis e irreversible. Cuando sumamos esas 10 reacciones, tenemos acá la descripción, una ecuación que nos describe el proceso de gluconeogénesis. Y este proceso de gluconeogénesis sería que a partir de 2 moléculas de piruvato, utilizando 4 ATPs, 2 GTP y 2 NADH y 2 protones del medio, se forma una molécula de glucosa y obviamente quedan 4 de ADP, 2 de GDP y 2 moléculas de NAD con carga positiva, es decir, oxidados. Entonces, esta última fila de esta tabla nos representa la suma que nos describe en sí qué es la gluconeogénesis. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Ok, no hay dudas ni preguntas. Ahora hablemos sobre esto. Habíamos mencionado que cuando hay una actividad muscular intensa, se utiliza el piruvato como una molécula aceptor de electrones para poder reoxidar el NADH hacia NAD y por eso se genera lactato. Ya mencionamos que el lactato incrementa sus concentraciones en el músculo durante esas fases de ejercicio intenso y es parte de la llamada fatiga muscular. No sé si ustedes han experimentado que cuando hagan pesas en el gimnasio, hacen repeticiones, pero llega un momento en que el músculo simple y sencillamente ya no les da. O si ustedes tienen que llevar cargando un objeto pesado por un cierto tiempo, en algún momento o lo depositan para descansar o se les cae. ¿Por qué? Porque el músculo sufre de fatiga muscular. La fatiga no solo puede ser psicológica, sino física del músculo. Es cuando ya no se puede contraer eficientemente. Y una de las causas de esta fatiga fisiológica es el incremento en las concentraciones de lactato. El lactato puede incidir, aunque sea en fracciones de pH que cambie, pero recordemos que como el pH es una medida logarítmica, ustedes, por ejemplo, pueden duplicar la cantidad de protones, pero el cambio de pH es muy poco. Entonces, duplicar protones ya puede incidir en los mecanismos de formación de ATP y utilización de ATP y también en mecanismos de contracción, de tal manera que el lactato es una de las causas de la fatiga muscular. Y ese lactato, cuando se forma en grandes cantidades, de alguna manera se tiene que metabolizar. Pensemos ahora en el eritrocito.
El eritrocito tiene como único combustible metabólico la glucosa. Y aunque tiene oxígeno, pero como no lo puede utilizar con fines metabólicos, entonces en el eritrocito la glucosa siempre origina lactato. ¿Qué pasa con ese lactato del eritrocito? Pues algo similar a lo que ocurre en el músculo cuando se han incrementado las concentraciones. El lactato no se puede metabolizar absolutamente nada en el eritrocito, entonces difunde hacia afuera del eritrocito y disuelto en el plasma puede alcanzar el órgano en donde el lactato se metaboliza. ¿Qué pasa con el lactato del músculo? Buena parte del lactato del músculo difunde hacia la sangre. Cuando han bajado las concentraciones de lactato, de lactato en el músculo, una pequeña cantidad de lactato puede transformarse en piruvato y degradarse aeróbicamente cuando el músculo ya está en reposo. Pero la gran cantidad de el lactato generado por la utilización anaeróbica de la glucosa, como no se puede metabolizar en el músculo, difunde hacia la sangre. La velocidad de difusión es eficiente, de tal manera que en el músculo el lactato no se puede acumular de un día para otro, no puede cristalizar el lactato como erróneamente se indica. De algunas personas hacen comentarios, y a través de la sangre el lactato es captado por el hígado, que es el órgano que también capta el lactato de los eritrocitos. El lactato, por esta reacción de oxidación del lactato, genera piruvato. Aporta sus electrones al NAD para formar NADH y a partir de 2 moléculas de piruvato se genera glucosa por medio del proceso de gluconeogénesis que ahora ya conocemos. A partir de esta glucosa en el hígado se puede liberar a la sangre y vuelto a ser captado por el músculo, en donde, dependiendo de las condiciones metabólicas de ese momento en el músculo, puede ser utilizado de nuevo para glucólisis o para la síntesis de glucógeno. Y por eso es que a esta serie de 2 reacciones metabólicas, una del catabolismo en el músculo y la otra del anabolismo en el hígado, se le llama ciclo de Cori, en honor a los 2 investigadores que lo descubrieron estos detalles. ¿Qué es lo relevante acá? Bueno, que durante el uso anaeróbico de la glucosa se generan 2 moléculas de ATP, los cuales pueden ser utilizados con fines energéticos. Ahora bien, la transformación del lactato en glucosa por medio de la gluconeogénesis va a necesitar 4 moléculas de ATP y 2 de GTP. Es decir, que la degradación solo generó 2 fosfatos de alta energía que fueron utilizados en contracción en periodos de tiempo muy cortos. Y el lactato producido ahí se tiene que metabolizar necesariamente. Ese metabolismo del lactato es la transformación en glucosa, un proceso que puede durar más tiempo, que necesita más energía, pero este ATP, este GTP que se utiliza en la gluconeogénesis es aportado en el hígado
en donde es importante el metabolismo aeróbico. Por eso es que cuando una persona hace un esfuerzo muscular muy intenso, pasado el ejercicio intenso, su respiración está más agitada, no porque en ese momentito el músculo esté utilizando oxígeno para generar energía, sino porque el hígado está utilizando más oxígeno para hacer ese pago del déficit de oxígeno generado o que es generado por la necesidad que tiene el hígado de producir más energía a través de la oxidación aeróbica de sustratos energéticos para pagar esos enlaces de alta energía que son utilizados para metabolizar el lactato. A simple vista esto podría parecer que no tiene mucho sentido. ¿Por qué gastar 6 fosfatos de alta energía para metabolizar un compuesto que solo para metabolizar un compuesto cuando solo se produjeron 2 fosfatos de alta energía? Pero aquí está en donde el metabolismo cobra sentido. Estos fosfatos de alta energía generados en el músculo, cuando se utilizó anaeróbicamente la glucosa, sirvieron para contracción muscular intensa. Era usar energía en ese momento. Y una vez solventada la situación que requirió el uso de grandes cantidades de ATP en un corto plazo, el organismo en más tiempo puede gastar más para metabolizar el lactato, pero ya hizo uso de ATP en el momento que más se necesitaba. Entonces, si ya vemos en conjunto eso y la ventaja de tener ATP para contracción, hasta posiblemente para la supervivencia de una persona, pues si metabólicamente tiene que pagar más energía para metabolizar el lactato, pues no hay ningún problema cuando ya se hace con más tiempo, en reposo y, entre comillas, cuando la persona ya no está en esa condición de peligro que demandó su actividad muscular intensa. Aquí ya solo nos queda describir otro detalle importante. Lo que se va a metabolizar es lactato. Y nosotros habíamos mencionado o habíamos descrito en detalle cómo se producía glucosa a partir de piruvato. Recordemos que en la transformación de piruvato en glucosa eran necesarias 2 moléculas de NADH, porque el piruvato está más oxidado que la glucosa. Entonces se necesita NADH. Si en el hígado lo que se tiene disponible es piruvato, el piruvato es transportado al interior de la mitocondria, ahí se transforma en oxaloacetato, pero ahí no ocurre la transformación en fosfenolpiruvato, sino el oxaloacetato toma NADH de la mitocondria en donde es abundante. Se forma malato. El malato es el que es transportado al citosol y el malato libera los electrones en el citosol, se convierte de nuevo en oxaloacetato y ya es el oxaloacetato el que da origen a fosfenolpiruvato. Entonces, si el sustrato es piruvato, la glucólisis necesita NADH. ¿Dónde ocurre la gluconeogénesis y la glucólisis? En el citosol.
En el citosol es poco abundante el NADH. Por eso es que esta serie de reacciones que acabo de describir también tiene una función biológica importante porque transfiere NADH o los electrones del NADH de la mitocondria donde es abundante hacia el NAD del citosol. ¿Por qué tiene que ocurrir de esta manera? Porque el NAD o el NADH de la mitocondria no puede atravesar las membranas y convertirse en NAD o NADH del citosol. Los dos pools de NAD o NADH del citosol y la mitocondria están separados, no se pueden mezclar, y por eso ese es el mecanismo para obtener electrones que van a ser utilizados para la síntesis de fosfonol piruvato. Ahora, si el hígado lo que tiene disponible es lactato, pues el lactato se puede transformar en piruvato, aportando sus electrones al NADH. Aquí ya, no sé si se dan cuenta que hay un error en la diapositiva, la flechita tiene que ser al contrario, se genera NADH, y lactato, entre comillas, ya lleva sus electrones, los deja al NADH, se transforma en la mitocondria en fosfonol piruvato por las dos reacciones que mencionamos. Ya el fosfonol piruvato sale al citosol, en donde sigue las reacciones de la gluconeogénesis, y más adelante el NADH que se había originado en el citosol sirve para esa reacción. Entonces, esto únicamente para describir cómo transcurren las rutas, si el sustrato es piruvato o lactato. Y ya para terminar la clase, únicamente mencionar que la gluconeogénesis en los animales puede tener como sustrato, que ya lo mencionamos, piruvato o lactato, glicerol, que vamos a decir que simplemente el glicerol se fosforila con ATP y tendríamos glicerol 3-fosfato. Este puede transformarse en gliceraldehído, 3-fosfato, dihidroxiacetona, y ya estar en la ruta glucolítica. Y además de eso, tiene como sustratos la gluconeogénesis algunos aminoácidos. No todos los aminoácidos pueden generar sustratos para la gluconeogénesis. Aquellos que lo hacen son llamados aminoácidos glucogénicos, y se espera que ustedes estén familiarizados con esta lista, que son los sustratos que pueden dar origen a sustratos que después se transforman a glucosa. Son los llamados aminoácidos glucogénicos, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptófano se transforman en piruvato. Arginina, glutamato, glutamina, histidina y prolina se transforman en alfa-cetoglutarato, que más adelante vamos a ver cómo después el alfa-cetoglutarato genera un sustrato para la gluconeogénesis. Isoleucina, isoleucina, metionina, treonina y valina se transforman en succinil coenzima A, que también da origen a oxaloacetato, y a partir de ahí da glucosa, fenilalanina y tirosina en fumarato, y asparagina y aspartato dan origen a oxaloacetato. Entonces, ¿qué va a ser importante que ustedes estén familiarizados con el nombre de los aminoácidos y con el nombre de estos 5 compuestos que después se transforman en oxaloacetato, y a partir de ahí generar glucosa por medio de la gluconeogénesis? Estos son piruvato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato y oxaloacetato. Entonces,
pues con esto concluimos el periodo de hoy. Disculpas por los 5 minutos que nos pasamos, pero si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre el tema, lo puede hacer en este momento. Si no hay preguntas o comentarios, les agradezco que se hayan conectado y más adelante les estaré informando en qué enlace van a poder revisar esta clase. Les deseo feliz tarde. Doctor, yo solo tenía una duda. Es con respecto al ejercicio 2 de la hoja de trabajo. Permítame un momento, voy a detener la grabación para platicar con usted ya más tranquilamente.